El aire en aquella sala de prensa no era de anticipación, sino de una pesadez densa, el residuo pútrido de un conflicto subterráneo que acababa de estallar en la superficie de las grandes ligas. Horas antes, en los pasillos tras bambalinas, había ardido una discusión que amenazaba con incinerar la integridad de toda la Liga Nacional. Todo gracias al jugador estrella de los Mets, Juan Soto, y su serie de declaraciones vulgares y profundamente arrogantes contra la leyenda viviente Shohei Ohtani. Soto, con una insolencia que pocos se atrevían a igualar, había vociferado que Ohtani no merecía el MVP y que nunca lo ganaría, un escarnio público que había provocado un cisma inmediato en el vestuario de los Mets, obligando incluso a las altas esferas de la MLB a iniciar una investigación discreta ante la gravedad del asunto. Se llegó a rumorear que Soto sería apartado, que su nombre sería extirpado de la lista final de candidatos, una idea que él mismo había contestado con más insultos, hasta que el capitán de los Yankees, Aaron Judge, logró silenciarlo con una réplica fría y contundente. Pero la historia, caprichosa como siempre, entregó su veredicto. El nombre de Soto, a pesar del vilipendio, estaba entre los 3 finalistas. La contienda por el MVP de la Liga Nacional se había transformado en algo más que una batalla de estadísticas. Era una prueba de carácter, una lucha por el respeto. Los nominados eran Kyle Schwarber de los Phillies, el mencionado Juan Soto de los Mets y Shohei Ohtani de los Dodgers. Ohtani, como se esperaba, era el favorito abrumador, pero la sombra de la intervención externa, del sórdido drama en las bambalinas, envolvía la conferencia de prensa en una atmósfera extrañamente cargada. Fue Dave Roberts, el manager de los Dodgers, quien introdujo un toque de calma orgullosa al recibir la noticia de la nominación de Ohtani. Su tono era suave, pero sus palabras carecían de cualquier asomo de duda. La presencia de Ohtani en la lista no solo era obvia, sino que, en palabras del manager, no es una simple nominación, es la conclusión inevitable de una epopeya deportiva. Ohtani ganará esto por unanimidad, y cualquier otro resultado sería una burla histórica. Roberts se detuvo a repasar la trayectoria monumental de Ohtani durante esa temporada, enfocándose no solo en las cifras astronómicas, sino en la narrativa profunda, el regreso físico y mental tras la cirugía Tommy John que lo había mantenido fuera del montículo durante casi una década. Como bateador, Roberts recordó que Ohtani había liderado la liga en varias métricas a pesar de jugar solo 100 partidos, acumulando 55 jonrones, un promedio de 280 y 20 bases robadas, una hazaña del jugador de 5 herramientas que es casi inaudita en la era moderna. Los periodistas presentes asentían con asombro mientras Roberts enumeraba fríamente los datos, pero su contribución iba más allá del bateo. Roberts insistió en la injusticia de la estadística pura, porque Ohtani había regresado a la lomita, lanzando en 14 partidos como pitcher. Aunque su récord de 1-1 pudiera parecer modesto, su efectividad de 2.87 y sus 62 ponches demostraban que seguía siendo un lanzador de élite. Esta temporada, sentenció Roberts, la palabra W dejó de ser una descripción para convertirse en un título exclusivo, sellado solo para él. Roberts consolidó el argumento de que, en su 5ª temporada, Ohtani había logrado algo sin precedentes, un icono del béisbol moderno, absolutamente merecedor del MVP. Y aquí es donde el comentario experto debe intervenir para desmantelar la defensa de Soto y Schwarber, porque siempre hay un contraargumento esperando en la esquina. Muchos dirían, Schwarber tuvo más apariciones al plato, y su poder fue constante. Soto jugó más partidos y lideró en impulsadas. ¿No es eso valor? La respuesta rotunda es no. El verdadero peso se mide en el valor sobre el jugador de reemplazo. Mientras que un bateador puro como Schwarber podría haber alcanzado un respetable 5.5 WAR y Soto un 6.0 WAR, Ohtani, al ser efectivamente 2 jugadores de élite, un bateador All-Star y un lanzador sólido, pulverizó la métrica con un estimado de 9.5 WAR. Este no es solo un número mayor, es una brecha generacional.
Como dijo el analista veterano Jorge Valdés en El Aire, cualquiera que argumente contra Ohtani no está mirando béisbol, está mirando una hoja de cálculo desordenada. Están ignorando que Ohtani te da el valor de un DH-MVP y el valor de un abridor de calibre 3 en un solo roster. Es una distorsión económica y deportiva que no tiene parangón. La discusión sobre el MVP no era de quién bateó mejor, sino de quién es el béisbol en ese momento. Sin embargo, a pesar de la celebración inminente de Ohtani, la tensión se mantenía palpable gracias a los otros dos nombres. La atención pública, morbosamente, se centraba en el drama de los Mets. Inmediatamente después del anuncio de los finalistas, el New York Post logró una entrevista exclusiva con Ohtani, preguntándole sobre la rivalidad. Nadie, ni siquiera el reportero, anticipó que esa entrevista se convertiría en el sismo que terminaría de fracturar el vestuario de los Mets. Ohtani, con su característica compostura y una sonrisa luminosa que reflejaba el orgullo por su temporada con los Dodgers, comenzó con calma. «Es un honor estar en esta lista», dijo, con su tono mesurado. «He dado todo desde el primer día, y siento que he demostrado mi valía esta temporada. Mi objetivo es ganar, y la vida aquí en Los Ángeles es muy diferente a donde estuve antes. Aquí tengo la libertad de jugar el béisbol que amo. Los Dodgers han sido el lugar más brillante de mi carrera». Cuando se le preguntó directamente sobre la carrera por el MVP y la inevitable controversia, Ohtani respondió con una fe serena en el proceso. «Confío en el criterio de los expertos y de los periodistas. Ellos juzgan objetivamente. Un gran jugador merece su reconocimiento. Quiero que vean mi verdadera contribución esta temporada». Pero entonces, el reportero cometió el error, o tal vez la genialidad, de nombrar a su rival. Tan pronto como el periodista pronunció el nombre de Juan Soto, el hombre que lo había insultado sin reservas, que había intentado descalificar públicamente su hazaña, la calma en el rostro de Ohtani se disolvió. Fue como si una máscara de seda se hubiera rasgado para revelar el acero templado debajo. El aire de la sala se congeló. Una arruga profunda apareció en su frente. Ohtani tardó un latido de corazón en reprimir la oleada de emoción negativa, pero no pudo evitar la declaración final, la que resonaría con una fuerza atronadora, confirmando todo el drama, el juicio y la sentencia que había ocurrido lejos de las cámaras. «No creo que merezca mi tiempo ni mi atención, porque si el béisbol profesional tuviera un medidor de humildad y respeto, él ni siquiera estaría en esta misma sala».